Amados amigos y hermanos presentes y televidentes, que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre ustedes y sobre mí también. En esta noche quiero leer en San Mateo capítulo 24, verso 31, donde nos dice así: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuestro tema para esta ocasión es el recogimiento de los escogidos de Dios en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad los aquí presentes. Aquí nuestro amado Señor Jesucristo nos habla del recogimiento de los escogidos de Dios en el día postrero. Y nuestra pregunta es: ¿quiénes son los escogidos de Dios? ¿Y quiénes son los ángeles del Señor Jesucristo, del Hijo del Hombre, que vienen para realizar esa labor? ¿Y qué es esa gran voz de trompeta? Pues todos estamos interesados en conocer estos misterios del reino de Dios, que en el día postrero serán cumplidos. Los escogidos de Dios son aquellos de los cuales Cristo dijo en una ocasión: sus ángeles ven el rostro de mi Padre cada día. Estos son los escogidos de Dios, los cuales tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. El apóstol San Pablo, hablando de los escogidos de Dios, dijo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y verso 22 en adelante, de la siguiente manera: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Dónde están escritos los nombres de los primogénitos de Dios? En el cielo. Estos primogénitos de Dios son aquellos de los cuales también el apóstol San Pablo nos habla en su carta a los Efesios, capítulo 2, verso 19 en adelante, diciendo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados juntamente, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estos son los primogénitos de Dios, los escogidos de Dios, los miembros de ese cuerpo místico de creyentes llamados la Iglesia del Señor Jesucristo.
La iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. El apóstol San Pedro, en su primera carta, hablándonos, nos dice en el verso 5, nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en 1 Pedro capítulo 1 verso 19 en adelante nos dice la forma en que nosotros hemos sido rescatados. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora aquí podemos ver que Cristo, el Cordero de Dios, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para morir en la cruz del Calvario por cada uno de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, para así redimir a cada una de esas personas, pues esos son los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora, estas personas vienen de Dios. Son estas personas aquellos de los cuales la Escritura dice, y Cristo cumplió cuando dijo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Son los miembros del cuerpo místico, son los miembros de su iglesia, los cuales están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Cristo en una ocasión estaba predicando y vinieron a él su madre y sus hermanos y le dicen a Jesús las personas, mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que oyen la palabra de Dios, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y esos son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Son esos los primogénitos de Dios, los escogidos de Dios. Así como en una familia pueden haber muchos hijos, pero uno es el primogénito. Y así también Dios puede tener muchos hijos, pero un grupo de hijos de Dios llamados en la Escritura los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo son el grupo de hijos e hijas de Dios señalados como los primogénitos de Dios y hermanos de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora encontramos en la Escritura quiénes son los escogidos de Dios de entre los gentiles. Son los escritos en el libro de la vida del Cordero. Son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y de medio del pueblo hebreo encontramos que están señalados como escogidos de Dios 144,000 hebreos que en el día postrero serán llamados y juntados
con el mismo mensaje de gran voz de trompeta, con el cual Dios estará llamando primero a los escogidos de entre los gentiles, que son los últimos miembros del cuerpo místico de Cristo, que estarán viviendo en la tierra en el día postrero. Luego que hayan sido llamados los escogidos de entre los gentiles y se haya completado el número de la iglesia del Señor Jesucristo y sean llenos de la plenitud del Espíritu de Dios, luego Dios llamará 144,000 hebreos escogidos de Dios, escritos en el cielo también. Ellos son los que aparecen en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 en adelante, los cuales serán llamados y juntados por el mismo ministerio del ángel del Señor Jesucristo, en donde estará el Espíritu Santo operando los ministerios de Moisés por segunda vez y de Elías por quinta vez aquí en la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? Es el Espíritu Santo. Este ángel mensajero, este profeta mensajero, viene con el Espíritu Santo, es el ungido de Dios, es el que está ungido con el Espíritu Santo para en el día postrero llamar y juntar 144,000 hebreos, pero antes estará llamando y juntando a los escogidos de entre los gentiles que forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Ahora sigue diciendo: y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así sigue enumerando 12,000 sellados de cada tribu. Ahora aquí hemos visto cuál es el ministerio que Dios estará manifestando para llamar y juntar a los escogidos de medio del pueblo hebreo, donde habrá un número de 144,000 hebreos escritos sus nombres en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y también este es el mismo ministerio que usa en el día postrero para llamar y juntar a los escogidos de la iglesia gentil, los cuales tienen sus nombres también escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, que es el ministerio del Espíritu Santo manifestado en carne humana, en su ángel mensajero, en el ángel del Señor Jesucristo, en donde estará operando el Espíritu Santo, el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez. Estará el Espíritu Santo manifestando, operando el ministerio del Hijo del Hombre en el día postrero, y así estará realizando su programa correspondiente al día postrero. Pero el ángel que él estará usando no será el Señor Jesucristo, sino que ese será el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Será el último profeta mensajero que Jesucristo tendrá en este planeta Tierra para usarlo en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, que es el día postrero,
de los 3 días postreros. Los días postreros son el 5º, 6º y 7º milenio. Y de esos 3 días postreros, el último es el 7º milenio. Por eso es ese el día postrero del cual habló Jesucristo acerca de los que creían y también de los que creerían más adelante en él, diciendo: y yo los resucitaré en el día postrero. Marta también conocía que la resurrección de todos los santos en Cristo sería en el día postrero, y le dijo a Jesús: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Había aprendido muy bien la lección de la resurrección de todos los santos en Cristo para el día postrero. Y Cristo, al resucitar a Lázaro, estuvo mostrando en tipo y figura lo que él hará con cada uno de los que han creído en él, los cuales serán resucitados en el día postrero. Los que han muerto sus cuerpos y los que estamos vivos seremos transformados. Todo esto está señalado para el día postrero, para ser cumplido en los escogidos de Dios, que son los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Cristo, en una ocasión en que sus discípulos vinieron a él muy gozosos, diciendo: mira, hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Pues Cristo los había enviado a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos y echar fuera demonios. Ellos fueron e hicieron así, y vinieron muy contentos. Cristo les había dado poder para hacer todas estas cosas. Pero lo más importante era lo que les dijo Jesús cuando ellos regresaron muy contentos. Él les dijo: no os gocéis de esto, gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Una persona puede hacer muchos milagros, muchas maravillas, puede predicar, puede orar por los enfermos y los enfermos ser sanados, puede echar fuera demonios, puede limpiar a los leprosos, pero si su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, no pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. Y una persona necesita entender estas cosas para que su gozo no esté basado en las cosas exteriores, en señales, sino que esté su gozo basado en que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y por consiguiente esa persona es un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Él es uno de los hermanos de nuestro amado Señor Jesucristo, y Cristo es nuestro hermano mayor. Nuestro gozo tiene que estar bien fundado, porque en emociones o cosas que emocionen no puede la persona fundar su gozo, porque cuando terminan las emociones o señales, el gozo también se va. Pero si la persona entiende que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y que por esa causa Cristo murió en la cruz del Calvario
para limpiar de todo pecado a todas las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, y que al efectuarse ese sacrificio, Él nos limpió de todo pecado, su sangre nos limpia de todo pecado. La persona entonces puede tener un gozo con fundamento. Puede tener el verdadero gozo del cielo, que está depositado en Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y puede recibir el Espíritu que estuvo en Cristo, y así entrar al cuerpo místico de Cristo como miembro de ese cuerpo glorioso de elegidos de Dios, de escogidos de Dios, llamado la Iglesia del Señor Jesucristo. O sea, la iglesia de los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora hemos visto quiénes son de entre los gentiles los escogidos de Dios. Son los primogénitos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo. O sea, la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los escogidos de Dios de medio del pueblo hebreo? Son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, que en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, serán llamados y juntados por el Espíritu Santo manifestado en el ángel del Señor Jesucristo, en donde estará operando el ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez. Este ángel mensajero del Señor Jesucristo viene en el día postrero ungido con el Espíritu Santo. Ese es el ungido del Espíritu Santo en el día postrero, y por consiguiente es el profeta del día postrero, o sea, el profeta del séptimo milenio, y también es el profeta del siglo XXI, para llamar y juntar con gran voz de trompeta a los escogidos de Dios. El mensaje que Él estará predicando está representado en la gran voz de trompeta, o sea, que es el mensaje del Evangelio del Reino, el cual estará predicando, y así estará revelando el misterio más grande de todos los misterios, el misterio que Dios tuvo en su mente desde antes de la fundación del mundo, el cual no fue revelado a sus hijos en las edades y dispensaciones pasadas, misterio que todos desearon conocer. Ese misterio es el misterio contenido en el séptimo sello, el cual hablan los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10, o sea, ese es el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Ese es el misterio que es revelado en el día postrero a todos los escogidos de Dios, y con la revelación de ese misterio, siendo predicado ese misterio, son llamados y juntados los escogidos de Dios. Así como con la predicación del misterio de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y su obra de redención en la cruz del Calvario, han estado siendo llamados y juntados los escogidos de Dios de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil durante la dispensación de la gracia, durante un lapso de tiempo de 2000 años aproximadamente, y así han estado entrando al cuerpo místico de Cristo luego de haber creído en Jesucristo como su Salvador, y
nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Por medio del nuevo nacimiento, por medio del bautismo del Espíritu Santo, han estado entrando al cuerpo místico del Señor Jesucristo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Ahora, con la predicación del Evangelio del Reino, entren al cuerpo místico de Jesucristo los últimos escogidos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que estarán viviendo en el día postrero. Ese es el llamado para todos los escogidos de Dios. El mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del Evangelio del Reino siendo predicado y revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. El recogimiento de los escogidos de Dios en el día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer este misterio del reino de los cielos, el misterio del recogimiento de los escogidos de Dios en el día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y nos permite entender este misterio del día postrero, el misterio del recogimiento de los escogidos de Dios en el día postrero. Dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar en esta noche nuestra parte, dándole gracias a Dios por sus bendiciones, por vivir en el día postrero, por vivir en el día, en el séptimo milenio, en el día del Señor, donde el llamado de los escogidos sería realizado y en donde los escogidos serían recogidos con el mensaje del Evangelio del Reino, o sea, con el mensaje de la gran voz de trompeta. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.